Muchas gracias, estimada Cris, y por supuesto al rector, doctor Javier Saldaña, por esta invitación y por propiciar este tipo de espacios justo hoy, que es el día 25, que como saben, desde que lo estableció uno cada día 25, lo tenemos como una fecha para recordarnos lo que está sucediendo y que además en esta etapa de emergencia sanitaria, de contingencia, se requiere pues seguir poniendo el dedo en la llaga, no dejar de insistir en lo que sucede todos los días con el tema de las violencias hacia las mujeres y no solamente hacer conciencia de cómo está este tema de las violencias contra las mujeres, sino tomar acción. Los días 25 de cada mes son días para tomar acción y por eso es que le reconocemos a la Universidad de Guerrero que esté tomando acción a invitar a este conversatorio con diferentes mujeres, que además me da mucho gusto encontrarme con ustedes en este espacio para dialogar sobre este tema y lo que se está viviendo en cada uno de los espacios donde nosotros estamos viviendo y por supuesto también compartir con Núcleo este espacio. Voy a muy rápidamente, si me permiten, a compartirles una presentación que tengo para ustedes, procurando atenderme a los tiempos. Aquí me voy a ver mi reloj para que no se me pase el tiempo, sino ya saben que soy buena para echarme a hablar. Tenemos que hablar de las violencias que viven las mujeres en esta época de emergencia sanitaria porque pues la violencia contra las mujeres no está en cuarentena, ¿no? Al contrario, nos parece que la situación de confinamiento, que es una de las medidas principales que en México y en todo el mundo se han necesitado establecer para evitar una propagación más rápida de este virus, pues desafortunadamente lo que ha implicado es una propagación más rápida de otra gran pandemia, que es la violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque en el espacio de lo privado, que además déjenme decirles, Cris está muy joven y a lo mejor seguramente no le tocó vivirlo, pero hace 2 décadas se dio esta discusión ya en México con respecto a la violencia familiar. Logramos que la primera ley de asistencia contra la violencia intrafamiliar en México se aprobara en 1997, por eso le digo que ya estoy hablando de hace algunos años. Y la discusión que se daba en ese tiempo era incluso discutir si la violencia en el ámbito de la familia era o no un delito. O sea, los legisladores que se oponían a que se aprobara esa ley señalaban y recriminaban a las legisladoras diciendo que cómo era posible que el Estado pretendiera meterse a sus casas, ese espacio de fraternidad donde pues lo que pasa ahí se queda en casa, ¿no? Y sin embargo avanzó esta reforma, es la primera ley que existe para reconocer a la violencia familiar como un delito, y además en 2006-2007 que se aprueba y se publica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se conoce que no solamente es un tipo de violencia la que se vive en el ámbito familiar, sino que hay diferentes tipos de violencia y así se queda definida, hay tipos y modalidades de violencia. Los tipos de violencia que se viven en las familias, pues sin duda es la violencia física, emocional, patrimonial, pero también, y esa era una de las discusiones más importantes, que además ahorita de cara a los recientes datos publicados por el Secretariado Ejecutivo, al interior de las familias también hay abuso sexual y violencia sexual, ¿no? Entonces, toda esta discusión ya lleva varias décadas en México y afortunadamente contamos con los mecanismos legales. Sin embargo, a pesar de que durante todo este tiempo hemos insistido en una serie de políticas públicas, de presupuestos, de programas, pues termina siendo un tema en el que desafortunadamente vamos un paso para adelante y 2 para atrás todo el tiempo. Y que ahorita, de cara a la emergencia, insisto, en el tema del confinamiento al interior de las familias se vuelve un tema del que tenemos que hablar, un tema recurrente, pero que además nos lleva a analizar, discutir y hablar de qué políticas públicas y programas hay para atender una que era una de las más visibles ya manifestaciones de las violencias y que había perdido cierta atención porque hay otras violencias contra las mujeres. Y con esto voy al siguiente tema que quiero puntualizar antes de darle paso rápidamente a la presentación. ¿Por qué es tan importante el tema de las violencias contra las mujeres hoy en día? Ahí ya saben ustedes la interacción que se da en las redes sociales y hay también mucha violencia ahí, pero hay quienes critican mucho de por qué
se recurre tanto al tema de las violencias y a la victimización de las mujeres. Y no es nada de eso. El tema es que lo cierto es que las violencias contra las mujeres hoy en día son la principal amenaza contra el ejercicio de cualquiera de los derechos que las mujeres nos hemos tardado mucho tiempo en que se nos reconozcan constitucionalmente. Y pensando en la universidad, o sea, ¿cuánto tiempo pasó para que las mujeres tuvieran el derecho no solamente reconocido en las leyes, sino en los hechos de estudiar en las universidades, de poder acceder a las aulas universitarias y de estudiar prácticamente cualquier carrera que no estuviera sesgada? Todavía se está incluso en esa batalla, pero las mujeres hoy están en el mundo universitario de una manera muy importante y sin embargo, si nos ponemos a ver cuál es la principal amenaza para que las mujeres puedan efectivamente ejercer su derecho a prepararse, educarse y escoger una carrera y ser profesionistas, pues vemos que uno de los temas fundamentales son las violencias. Las violencias que se viven en las aulas, las violencias que existen desde el acoso sexual, por supuesto, el abuso que se da al interior de las universidades y ni se diga la falta de reconocimiento a los méritos académicos que puedan tener para ocupar diferentes posiciones dentro de las propias estructuras universitarias, ¿no? Y así si pensamos en cada uno de los espacios donde estamos las mujeres, incluso el derecho como más básico y fundamental de transitar, ¿no?, libremente, reconocido para todos los ciudadanos en nuestro país, está amenazado hoy en día por la violencia. ¿Por qué? Porque una mujer no puede salir a la calle sin ser objeto de violencia, sin ser objeto de acoso, de supuestos piropos y en muchos casos, por supuesto, de abuso, de violencia sexual e incluso de feminicidio, ¿no? Y entonces el libre tránsito de las mujeres también está amenazado por una violencia que solamente viven las mujeres, porque ustedes me dicen es que a los hombres también les pasa lo mismo, también les pueden asaltar, etcétera. Hay un problema generalizado de la violencia en nuestro país que eso genera, pero si vemos, pues a los hombres los violentan otros hombres, en el caso de las mujeres las violentan los hombres por ser mujeres y que además no solamente corren el riesgo de ser asaltadas, sino ser abusadas y que además en el transporte público se les acose permanentemente y hay abuso incluso para transportarse. Y así cada uno de los espacios donde estamos las mujeres, pues digamos las mujeres que estamos en la política, estamos luchando porque se reconozca plenamente nuestro derecho a formar parte de las decisiones públicas de este país y, por supuesto, en medio de diferentes tipos de violencia, ¿no? Y entonces es por eso que hoy es tan central el tema de las violencias contra las mujeres, porque si no atendemos, si no atajamos la violencia, sigue siendo el principal obstáculo, la principal vía por la cual nos impide el acceso al ejercicio de nuestros derechos, además de que pues cuesta la salud física, emocional y la vida de muchas mujeres diariamente. Y en ese sentido, decirles que, de acuerdo a ONU, aproximadamente 19 millones de mujeres han sido víctimas de violencia a manos de sus parejas. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en el primer trimestre de este año, 964 mujeres fueron asesinadas y 155 mujeres son violentadas cada hora. De febrero a marzo hubo un aumento del 20% en llamadas por violencia al 911 en comparación con el año pasado, que aumentó con más del 60%. Y durante el mes de abril hubo un aumento del 60% de denuncias por violencia familiar. El lugar resulta ser mucho más peligroso para una mujer que para un hombre. Las mujeres tenemos muchos más riesgos de morir en manos de una persona conocida y eso no sucede con otros tipos de violencia que existen en nuestro país. Por eso es que podemos afirmar que la violencia de género es una pandemia. ¿Por qué? Porque hoy en día cobra más vidas la violencia contra las mujeres que el propio coronavirus. Y sin embargo, nos sentimos el mismo sentido de urgencia, de emergencia. O sea, ¿qué es lo que esperaríamos ante lo que se está viviendo con la violencia hacia las mujeres que hemos visto durante los últimos años y que hay que decirlo, no es nueva, pues tiene muchos años en nuestro país, viene incrementando sin que nadie finalmente le ponga un alto, pero
ante el aumento desproporcionado de la violencia contra las mujeres, no vemos por parte de las autoridades el mismo sentido de emergencia y de urgencia que debería implicar cualquier otro tipo de emergencia en nuestro país. ¿Por qué? Porque en nuestro país están matando al menos a 10 mujeres cada día. Y necesitaríamos tener medidas tan extraordinarias como sucede, como ahora lo vemos en el diseño de la emergencia sanitaria. Y de entrada, no entiendo por qué, por ejemplo, los informes del secretariado ejecutivo son cada mes, ¿no? Y no son diarios. En cuanto a la emergencia sanitaria por coronavirus, tenemos informes diarios de las personas que están siendo contagiadas, de las personas que están estando dentro de hospitales y las personas que fallecen. Pues esperaríamos tener información diaria de cuántas mujeres levantan denuncias diariamente por violencia, cuántas de estas mujeres ya tienen medidas precautorias y se han alejado a los agresores, qué tipos de violencia, cuántos agresores están detenidos y también saber diariamente cuántas mujeres han sido asesinadas para que tomemos medidas urgentes con respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. Tan solo en la Ciudad de México, 65% de las llamadas recibidas en el call center del Consejo Ciudadano de Seguridad son de mujeres. Entre el 60 y 70% refiere a algún tipo de violencia en el ámbito familiar. Y con la campaña No Estás Solo se registró un incremento del 32% del número de llamadas. El Consejo determina que el 66% de las llamadas de violencia familiar involucra violencia de tipo psicoemocional, sexual, patrimonial y económica. Y aquí la parte que hay que poner siempre de relieve es qué está pasando con esas llamadas. O sea, yo cuando veo así fueran 10, 20, 30 llamadas y estamos viendo que en realidad son muchísimas llamadas diariamente, no solamente a nivel de la Ciudad de México, sino en todo el país, de llamadas de auxilio al 911, ¿qué es lo que pasa con esas llamadas? ¿Qué seguimiento se les da? ¿Hay un acompañamiento? ¿Hay atención psicológica, contención, asesoría jurídica? ¿Se aleja a los agresores? ¿Se les detiene cuando se trata de abuso sexual porque es un delito que amerita pena de cárcel, etcétera? ¿Qué está pasando con esas llamadas? Pensemos además que estos casos de violencia dentro de la contingencia sanitaria, pues las condiciones para que se den las llamadas son mucho más difíciles, incluso que en una etapa digamos, normal, y lo pongo entre comillas porque esa no debería ser la normalidad, que una mujer se anime a hacer una llamada para pedir auxilio, para denunciar violencia, tienen que pasar muchas cosas con ellas, entre otras, sentirse realmente que está en riesgo su vida para poder pedir auxilio, ¿no? Pues imaginemos esa misma realidad y situación en una etapa de confinamiento, donde el agresor está cerca de ti, donde difícilmente puedes hacer una llamada, y sin embargo las llamadas están ahí, ¿no? Y insisto, no sabemos qué sucede después de esas llamadas. Las cifras deberían de ser suficientes para tenernos en una situación de emergencia con respecto a las violencias y esto tampoco es algo porque me parece que las campañas gubernamentales con respecto a este tema es pues que encontremos mecanismos familiares para resolver la violencia y la verdad de las cosas es que de por medio hay asuntos estructurales que no se arreglan solamente con pensar que en la familia dando mejores diálogos se puede resolver el asunto. Hay que ponerle al todo lo que les estoy diciendo, los ingredientes de que en esta etapa de confinamiento hay muchas otras presiones, entre otras las económicas, las familias se están quedando sin ingresos, lo que genera presión al interior de las familias, por supuesto, y la sobrecarga de tareas domésticas y de cuidado que también se están viviendo estos días. ¿Por qué? Porque además el tema de la llamada escuela en casa, pues está cargando de tareas en realidad a las mujeres y por supuesto ni se diga del cuidado de las personas enfermas, adultas mayores, etcétera, y todo esto va en detrimento de la calidad de vida de las mujeres que al final de cuentas son las que están sosteniendo o le están dando viabilidad al sostenimiento del sistema durante la emergencia sanitaria. O sea, si no fuera por el trabajo que hacen las mujeres, simple y sencillamente no habría sostenibilidad de este tema. Yo no quiero entretener mucho más la palabra. El principal tema que me preocupa siempre es que todo lo que les estoy diciendo y la voluntad política con respecto al tema de atender a la violencia no solamente tiene que ver con declaraciones
que podemos llamar preocupantes por parte del Ejecutivo, sino que además de las declaraciones hay detrás todo un tema que no se ve reflejado en los presupuestos. O sea, los presupuestos hoy en día para atender el tema de las violencias contra las mujeres es francamente deficiente. Toda la política pública no puede funcionar si no hay recursos de por medio, si no hay capacitación, si no hay una estructura que esté atendiendo todos estos temas, y tan solo pensemos en lo que pasa en 911. ¿Qué es lo que tendría que haber para que realmente una persona que denuncia o que llama para pedir auxilio pudiera denunciar formalmente una situación de violencia, pudiera ser atendida, sancionada, incluso se le dictaran medidas precautorias para poner a salvo su vida? Todo esto requiere, aparte de coordinación institucional, requiere recursos, requiere una inversión pública por parte del Estado que no la estamos viendo y que al contrario, tenemos que estar cada rato regateando los presupuestos de los recursos públicos, y de manera particular pues estamos viendo con las casas de mujeres indígenas que hoy en día, por ejemplo, es uno de los programas que ha sido suspendido y es uno de esos lugares, las casas de las mujeres indígenas, que además no requieren grandes recursos, pero que son los espacios donde se podían encontrar las mujeres indígenas que están todavía en mayor vulnerabilidad que muchas otras mujeres que estamos en zonas urbanas, y que al no tener estos espacios de articulación donde pueden tejer redes de apoyo, pues se quedan sin una posibilidad incluso de pedir auxilio ante situaciones de violencia que están viviendo. Dentro de la agenda pendiente, pues tenemos que tratar el tema de los cuidados, como les digo, se recarga en las mujeres. El trabajo con los hombres tiene que seguirse haciendo, sin duda es una parte que no podemos dejar de poner siempre ahí, aunque, insisto, se requiere trabajar con los hombres, pero no se resuelve solamente con arreglos al interior de la familia. El Estado necesariamente tiene que intervenir con el diseño de políticas públicas que incluso puedan redistribuir de mejor manera las cargas al interior de las casas, porque eso también se diseña desde la política pública. Yo hasta aquí dejaría mi intervención, nuevamente agradeciendo a Cris Rebollar y a la Universidad de Guerrero la posibilidad de charlar de estos temas en este 25 de mayo, que estamos además con datos muy recientes del Secretariado Ejecutivo. Ya no me dio tiempo subirlos a la presentación, pero decirles que hoy estamos además sumadas en una manifestación virtual en México que se llama Nosotras Tenemos Otros Datos, pues para señalar que las mujeres estamos articuladas más allá de la pandemia, pues, o sea, parece ser que el movimiento dejó de ser después del 8 de marzo, y no, ahí estamos articuladas, estamos trabajando, estamos preocupadas y ocupadas en lo que sucede con las violencias contra las mujeres, y seguiremos haciendo un llamado y exigencia para que se le ponga un alto a lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias.